En México solemos decir que lo que calienta es la risa. Y eso se debe a que somos un país demasiado solemne, demasiado acartonado, demasiado aburrido. Confundimos con demasiada frecuencia lo grandote con lo grandioso y lo serio con lo solemne. Por eso la risa cala y cala hondo, porque rompe con lo establecido, rompe con lo formal. La risa no es seria. El humor ha sido históricamente relegado a la periferia de la alta cultura, visto a menudo como un entretenimiento ligero o un escape superficial. Sin embargo, nada está más lejos de la realidad. El humor, cuando es genuino, funciona como un vehículo de crítica devastador. Es, digamos, el azúcar que permite que la medicina amarga de la verdad pase por la garganta de una sociedad que, de otro modo, se negaría a verse a sí misma. Como decía el maestro Augusto Monterroso, el buen humor es el que hace pensar y a veces hasta hace reír. Cuando nos reímos de una situación social, estamos admitiendo su existencia. El humorista no inventa la realidad, sino que la despoja de su solemnidad, de sus uniformes y de sus discursos ensayados para mostrarla en su desnudez más ridícula. Es un espejo descarnado, nos devuelve una imagen que no siempre es agradable, pero que es innegablemente nuestra. En el contexto de las estructuras de poder y las contradicciones sociales, el humor actúa como un acto de resistencia. Al reírnos de la burocracia, de la corrupción o del egoísmo, les quitamos el aura de inevitabilidad. Para que el humor sea un vehículo crítico efectivo, requiere de una honestidad brutal. No se trata solo de hacer un chiste, sino de diseccionar el tejido social con la precisión de un cirujano. Aquí es donde la figura de Jorge Ibargüengoitia se vuelve monumental. Su obra no buscaba la carcajada fácil, sino el reconocimiento incómodo de nuestras propias flaquezas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todas, ¿cómo están? Todos, es un placer tenerlos nuevamente por aquí en este espacio. Mi nombre es Jonathan Frías y sí, como ya lo vieron en el título del video, hoy hablamos de Manzana de la Discordia de Jorge Ibargüengoitia, del maestro Jorge Ibargüengoitia. Pero antes de comenzar, ya saben, las recomendaciones de siempre, like, comentar, suscribir, etcétera, etcétera, etcétera. Hablar de Jorge Ibargüengoitia es hablar de un hombre que decidió no tomarse en serio para poder contar las cosas con la mayor seriedad posible. Miembro de una generación que buscaba nuevas formas de narrar a México, Ibargüengoitia se distanció del nacionalismo sagrado y del realismo mágico para abrazar un realismo, digamos, escéptico, irónico y sí, profundamente humano. Él nació y creció en una familia de mujeres, lo que le dio una perspectiva única sobre las dinámicas domésticas y sociales. Jorge originalmente se formó como ingeniero, una disciplina que abandonó por la literatura, pero que dejó una huella en su estilo. Es decir, hay ahí una prosa limpia, económica y estructuralmente perfecta. Él como dramaturgo fue alumno de Rodolfo
Usigli en la Facultad de Filosofía y Letras, donde comenzó eso, su carrera como dramaturgo, antes de dar el salto definitivo, digamos, a la narrativa y al periodismo. Ibargüengoitia no dejó títere con cabeza. Sus obras más valiosas son hoy pilares de la literatura mexicana, dentro de lo que se conoce como novela histórica, y lo que sea que quiera decir eso, entre las que hay varios títulos. Creo que ahí destaca Los Relámpagos de Agosto, que es una parodia magistral de la novela de la Revolución Mexicana, contada a través de las memorias de un general caído en desgracia. Ahí Ibargüengoitia desnuda el oportunismo y la falta de ideología de nuestros héroes nacionales. En el terreno de la ficción, por ejemplo, está Las Muertas, que está basada en el caso real de las Poquianchis. Esta novela es un ejercicio de frialdad narrativa. Aquí el humor se vuelve negro y seco, mostrando la descomposición social y la ineficacia institucional con una naturalidad aterradora. Esta obra fue recientemente adaptada a una serie de televisión en Netflix por el director Luis Estrada y resultó ser un fenómeno televisivo. También está eh, Estas ruinas que ves, que es un retrato mordaz de la vida intelectual y académica de la provincia mexicana, donde las pasiones pequeñas se vuelven dramas épicos, ¿no? Y dentro de su descomunal obra periodística, eh, destaca, creo yo, sus famosísimas instrucciones para vivir en México, que son eso, sus columnas periodísticas, que extrañamente son quizás su legado más cercano, la puerta de entrada al mundo de Jorge Ibargüengoitia, porque en ellas diseccionó, digamos, el comportamiento del mexicano frente al tráfico, frente a la burocracia, frente a las fiestas patrias, eh, frente a la vida cotidiana, ¿no? Su, su muerte prematura en el accidente aéreo de Avianca en 1983 cerca de Madrid dejó un vacío inmenso. Se fue un hombre que con una sola frase podía derribar la estatua de bronce de cualquier prócer o poner en evidencia la ridiculez de un pinche trámite gubernamental. Entonces, la aparición de Manzana de la Discordia, este libro póstumo compuesto por textos inéditos, no es simplemente un evento editorial, es quizá un acto de justicia poética en un mundo saturado de corrección política y de discursos prefabricados. El regreso de la voz de Ibargüengoitia se siente como un soplo de aire fresco y a la vez como un recordatorio de lo poco que hemos cambiado, cosa que es profundamente triste. ¿Qué representa este nuevo libro? Este libro recupera piezas que habían quedado en el archivo, borradores, artículos, fragmentos que nos permiten ver, digamos, el taller del escritor. Manzana de la Discordia nos ofrece la oportunidad de observar el proceso del pensamiento de Jorge, el cómo una anécdota mínima se convertía bajo su pluma en una lección de sociología. El título mismo alude a ese elemento que llega para romper la armonía aparente y revelar los conflictos subyacentes, digamos. El libro representa la vigencia absoluta de su mirada. A pesar de haber sido escritos hace décadas,
estos textos se sienten contemporáneos porque el objeto de su crítica, que es la condición humana y sus instituciones, habrán mutado en la forma quizá, pero no en la esencia. Cambiaron los nombres, pero se quedaron las mañas, para decirlo en correcto mexicano. Uno de los pilares de este libro es la lucha, a menudo ridícula, del ciudadano común frente a las estructuras del poder. Ibargüengoitia tiene una capacidad asombrosa para describir la alienación que produce la burocracia. En estos textos encontramos reflexiones sobre el absurdo de las reglas que nadie entiende, pero que todos obedecen, retratando al sistema no como un monstruo malvado, sino como una máquina toda torpe y desarticulada, fiel a su estilo. Algunos de los textos rescatados en esta edición vuelven a poner el dedo en la llaga sobre cómo construimos nuestros mitos. Jorge despoja a la historia de su solemnidad escolar. Para él, los grandes eventos no son frutos de planes maestros, sino de malentendidos, de rencores personales y de casualidades. En Manzana de la Discordia vemos de nuevo esa intención de humanizar y a veces de ridiculizar lo que hemos aprendido a venerar. El libro brilla especialmente cuando se detienen los detalles pequeños, una cena, un viaje en avión, una conversación. Ibargüengoitia es el maestro de la microcrítica. Entiende que la identidad nacional y los vicios sociales no se manifiestan solo en los grandes discursos, sino en cómo pedimos un favor o cómo nos quejamos del clima, ¿no? Lo que hace que este libro sea una lectura tan generosa es la limpieza de su prosa. Ibargüengoitia es enemigo de la adjetivación excesiva y de la oscuridad pretenciosa. Sus frases son directas como dardos, como jabs. En estos textos inéditos se percibe esa economía del lenguaje que lo caracteriza, ese rigor estilístico es lo que permite que el humor brille. La ironía no necesita adornos, necesita precisión. Al, al leer estos textos, uno tiene la sensación de que Jorge está sentado frente a nosotros, contándonos algo con una media sonrisa, esperando a que captemos ese doble sentido que desmonta toda la escena. Podría pensarse que un libro de textos rescatados es solo para especialistas o fanáticos acérrimos. Sin embargo, creo que Manzana de la Discordia es un punto de entrada perfecto para nuevos lectores también. En una época donde las redes sociales nos empujan a la indignación constante, el método de Ibargüengoitia nos ofrece una alternativa, que es la distancia crítica a través de la inteligencia. El libro funciona como una suerte de antídoto contra el fanatismo. Jorge no tomaba partido en el sentido tradicional de la palabra, su partido era el de la lógica y el de la observación. Al leer sus reflexiones sobre la justicia, sobre el dinero o sobre el éxito, nos damos cuenta de que su mayor lección es aprender a dudar de las apariencias. Al cerrar el libro queda una sensación agridulce. Nos reímos, sí, pero nos reímos de cosas que siguen pasando. Es terrible. La manzana de la discordia que Jorge describe, esos pequeños conflictos que escalan hasta el absurdo, son las mismas que vemos hoy en las noticias o en nuestras propias familias. Este, este libro póstumo confirma que Ibargüengoitia no era solo un escritor de su tiempo, sino un analista de la idiosincrasia que trasciende épocas. Su valor como
referente cultural radica en que nos enseñó a reírnos de nuestra propia desgracia, no para aceptarla con resignación, sino para entenderla y quizá empezar a cambiarla. Eh, Manzana de la Discordia es sin duda un regalo inesperado, es la recuperación de una inteligencia superior que se negó a ser solemne. En sus páginas, Jorge Ibargüengoitia vuelve a demostrarnos que el humor es la forma más alta de la inteligencia y la herramienta más poderosa para la crítica social, para el lector, digamos, más experimentado. Este libro es un reencuentro con un viejo amigo que siempre tiene una observación sagaz, lúcida. Para el nuevo lector es el descubrimiento de una voz que parece haber sido escrita ayer por la tarde. Jorge Ibargüengoitia se fue antes de tiempo, pero libros como este aseguran que su risa, esa risa inteligente, un tanto cínica, pero profundamente honesta, sigue resonando en las bibliotecas y en las conciencias de quienes se atreven a mirar al espejo descarnado que él nos dejó. Estamos ante una obra generosa en anécdotas, rica en matices y sobre todo devastadoramente divertida. Una lectura obligada para entender por qué, a pesar de todo, seguimos siendo esos personajes de Ibargüengoitia, atrapados en nuestras contradicciones, pero siempre con una historia digna de ser contada. Les recuerdo que mi nombre es Jonathan Frías, que nos vemos los martes y los jueves en YouTube, que nos escuchamos en Spotify y que me pueden leer los viernes en revista Los Cínicos. Compórtense.